las primeras puntualizaciones que habíamos visto de Zabulón. La gloria de Yahvé habitará, es lo que decíamos acerca de la morada, el elemento de la morada. Y cuando vemos en el versículo que es acuñado el nombre de Zabulón, en Génesis 30, o perdón, en Génesis 25, hay como un juego de palabras que tiene esta estructura. En el versículo dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo. Entonces, la palabra que es para dado es sabad, para dote es sebed y para morar es sabal. Y el nombre que termina resultando para el hijo, para la tribu, es Zebulón. Entonces tenemos este como juego de palabras en el original que es sabad, sebed, sabal, Zebulón. Y bueno, que de aquí es como vemos que hay unas raíces de las que se basa, pero todo realmente apunta a una esencia vital en cuanto a la morada, ¿no? A la habitación de Isaacar. Dice Moisés, y tú, Isaacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. En este caso es también interesante ver cómo cuando hace las bendiciones a las tribus Moisés, es breve la de Zabulón y es como si fuera conjunta, básicamente, junto a la de Isaacar, porque aquí inmediatamente, que es más extensa, la empieza a hacer en plural. Bueno, acerca de este tema de Zabulón e Isaacar, son dos tribus que en realidad, en orden de cómo nacen, Isaacar viene antes de Zabulón, y cuando vemos las profecías que se les dan, primero en Génesis, la profecía que les da su padre Jacob, están juntos en continuidad en sus profecías, y también pasa lo mismo más adelante cuando Moisés da la bendición también a las tribus, y cuando ambos bendicen, en el caso de Moisés, bendice nuevamente con ellos dos juntos, pero en este caso vemos que Zabulón viene a ser bendecido antes que Isaacar. En ambos casos, en Génesis 49, donde es la que le profiere Jacob, viene Zabulón y luego Isaacar, y luego en Éxodo, la bendición de Moisés, también a Zabulón se le da la bendición antes. Eso como un detalle a resaltar. Pero, iniciando un poco viendo, en el caso de Zabulón, habíamos visto ya anteriormente que en la historia de cómo es el nombrado, es en la situación en la que dice, en el versículo 20, dice, y díjole, a Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón, que significa morar, va a morar, o morará. Y en el caso de Isaacar, viene diciendo, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Leo, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, que viene de sacar, que significa salario. Entonces, cuando vemos la bendición de estos dos hijos, volvemos a tener el eco de su esencia, más o menos, en la esencia que se les había dado en el inicio ya al nombrarlos. Aquí en Zabulón tenemos que dice, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. De Isaacar, dice Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Anteriormente habíamos visto también que
Cuando en la situación de Jacob vemos en su historia toda una línea que básicamente muestra de alguna manera cómo la experiencia de Jacob con Dios viene a ser un paralelismo de lo que representan estos dos hijos. La morada, el habitar, y también el tema del salario o el tributo y todas estas cosas que tienen que ver con un pago por el trabajo. Entonces, aquí en Génesis 25, del 21 al 23, vemos que dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió a Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al mayor. Esta situación se da cuando la esposa de Isaac, cuando Rebeca está concibiendo a Jacob, quien, como decíamos, tiene en su vida toda esta experiencia de servicio, de trabajo y de morada, de habitación con Dios. Entonces vamos a ir viendo aquí la esencia de ese desarrollo desde la vida de Jacob justamente. Aquí continuando en Génesis 25 vemos, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, vemos de los rasgos de Esaú que dice que es un hombre diestro en la casa y es un hombre del campo, opuesto a el carácter de Jacob que dice quieto. La palabra aquí que se utiliza para quieto es del hebreo tam. Y aquí dice que también era una persona que habitaba en tiendas. Entonces hay esta clara diferencia en el que uno era que salía, que estaba fuera constantemente, el un hijo, y el otro estaba todo el tiempo en ese lugar de quietud, de reposo, además de hogar, donde habitaba con los padres. Cuando vamos y revisamos la raíz de la palabra tam, de ese término, dice que significa completo, que significa que es querido. Entonces, aquí vamos viendo, aquí en el Strong, vemos esta definición que dice es completo, usualmente pío, específicamente gentil, querido. En las versiones de la Reina Valera hallamos que se utiliza con los términos íntegro, perfecto, quieto o recto. Es decir, de esta persona que está habitando en esa quietud, podemos tener esta lectura de que tiene, por así decirlo, así, realmente una entereza, ¿no? Es alguien muy entero, muy íntegro, y que probablemente ese es el contraste que se viene a hacer entre los dos hermanos, ¿no? Uno que es tal vez desaforado y que busca irse lejos y la aventura y demás, y el otro que es lo contrario. Entonces la situación aquí era que Rebeca había consultado a Dios y Rebeca recibe de la respuesta de Dios que iban a haber 2 naciones en su vientre y que cuando ella recibe la respuesta de Dios, probablemente reconoce ella, porque había sido quien consulta a Dios, acerca de quién se estaba tratando la elección, podríamos decir, ¿no? A cuál de estos dos correspondía el carácter de la respuesta que le había dado Dios. Decía que uno iba a ser más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. En este caso, cuando ya vemos en el resto de la historia, sabemos que el que nace antes es Esaú y termina siendo el mayor, pero que de su tobillo estaba agarrado Jacob. Entonces, podemos ver que de Jacob el nombre hacía referencia a engañador, al suplantador. En la palabra podemos ver que él era quieto, que era completo, querido y que habitaba en tiendas.
más adelante vamos viendo en su historia que obtiene la primogenitura y la bendición del primogénito. Y que después termina huyendo, continúa su vida lejos de su tierra por temor a lo que al cómo había obtenido esa primogenitura y la bendición, que era a raíz de engaños y situaciones inadecuadas contra su hermano. Y ahí es donde empieza a vivir unas temporadas, estaba mucho tiempo en servicio, en este trabajo del que habíamos hablado, y durante ese tiempo él también vive muchos engaños y sufre intentos de abusos cada vez que le correspondía recibir el salario por su trabajo, el pago de su trabajo. Entonces, a pesar de todo esto, Dios seguía hablándole, Dios seguía caminando con él y lo prosperaba, pero tiene este proceso en el que Jacob es verdaderamente confrontado por muchas situaciones que terminan siendo de alguna manera injusta en estos pagos por su trabajo, por su servicio, que él lo hace según se muestra en la palabra, con esmero, lo hace cumplidamente, lo hace además prósperamente porque Dios lo prosperaba, pero él no recibía la justa retribución por esos dedicados trabajos. Entonces, así como estaba mencionando al principio, realmente empezamos a notar la forma de la receta, que era este hijo que inicialmente estaba habitando y morando en la casa de los padres, y que era quieto, que era muy querido, que podemos inferir por lo que dice la palabra, era íntegro y era probablemente muy cabal, y que cuando ya toma unas decisiones muy cuestionables para conseguir la primogenitura y la bendición del primogénito, en todo el miedo de los errores que cometen, porque las maneras eran a través de mentiras y engaños, y todo lo que él entiende que había hecho, el peso de sus acciones, termina teniendo consecuencias que lo llevan a vivir también con una carga acerca del trabajo y del servicio que va a tener, ¿no? O sea, con un peso no fácil de llevar, pero que él sigue alcanzando con la gracia de Dios el buen servicio, el buen trabajo, la prosperidad, la multiplicación de los bienes y de todo lo que era puesto bajo su mano. Entonces, cuando vamos viendo, dice, durante su tiempo fuera de su tierra, en cada área su vida es llena de trabajo, de rencillas, hay falta de sinceridad a lo largo de la vida de Jacob, hay mucho transaccionalismo y muchos conflictos. Tiene que todo el tiempo estar, digamos así, peleando contra su suegro, también pasa con sus esposas. Hay muchos temas de me das esto, te doy esto, o las injusticias que vivía. Entonces, su pasado lo persigue, pero a pesar de eso, Dios no lo abandona, se le revela, y cuando se le revela, vemos a un Jacob transformado, y ya en su transformación, traspasado ese proceso, Dios lo vuelve a enviar de vuelta a su tierra. Entonces, aquí como mostrábamos, tenemos los nombres de Sacar y de Zabal, y vemos esta relación acerca de lo que decíamos, ¿no? Lo que significa el costo, el pago, que era en el caso de Sacar, y en el de Zabulón, que significa, o tiene la raíz, en el tema de la morada, de residir, de habitar. Aquí también muy interesantemente podemos ver que cuando se designan mucho más adelante en la palabra la formación, la estructura de cómo se iban a asentar los campamentos alrededor del templo, del tabernáculo de Dios, vemos de nuevo que Isaacar y Zabulón están juntos y cercanitos. Entonces, ellos dos, junto a Judá,
conforman, como se puede ver, al lado este, lo que se llamaba campamento de Judá, porque Judá es el que llevaba el estandarte, que se asignaba estandarte a una tribu que abría, digamos, el paso. Entonces Judá, el campamento de Judá, era precedido por Isaacar y Zabulón. Y ellos son los que, claro, básicamente abren el campamento. Es como el sector más importante en realidad. Bueno, la dirección más importante, porque siempre tomaron en cuenta la dirección de la puesta del sol, del movimiento del sol, en este caso. Y tenemos esto, ¿no? Que se abre con Judá, Isaacar y Zabulón, y al otro lado está Benjamín, Manasés y Efraín, que bueno, Manasés y Efraín son José, y habíamos visto en las lecciones de José y Judá cómo hay en ellos una esencia acerca del gobierno, de la primogenitura, de todo esto, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo realmente hay un balance en este diseño que el Señor muestra y que ha de ser muy importante, ¿no? Que Isaacar y Zabulón sean también copartícipes de esta formación. Entonces, aquí, ya cuando empezamos a ver los elementos, como decíamos, que reflejan la esencia en cuanto a las bendiciones y a la profecía, veamos alternamente. En Génesis, cuando Jacob profiere la bendición a sus hijos, las profecías a las tribus, vemos que Zabulón dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Moisés dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres. A Isaacar dicen: Jacob dice: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. De Isaacar dice Moisés: y tú, Isaacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. En este caso es también interesante ver cómo cuando hace las bendiciones a las tribus Moisés, es breve la de Zabulón y es como si fuera conjunta, básicamente, junto a la de Isaacar, porque aquí inmediatamente, que es más extensa, la empieza a hacer en plural, como hablándoles precisamente a ambos. Entonces, aquí, cuando empezamos a ver los elementos de recompensar y morar, vemos en Romanos 6:23 decimos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Ezequiel 28:16-18 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí hay un tema con el asunto de la paga, de lo que decíamos del trabajo, de la paga y del transaccionalismo. En Isaías 63:15-16 vemos: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, que la palabra de esa morada es Sebul. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, aquí está dando la esencia en realidad de lo que tiene que ver con Sebul, que es lo que está relacionado con Sebul, con el término que significa morada, y se asocia con Zabulón. Y está hablando ya en un ámbito de cielos, es decir, es un nombre que habla de la gloria de Dios en los cielos. En el Salmo 49:10-14 vemos: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada, su Sebul. Entonces,
Aquí también vemos este término acuñado para mostrar precisamente esto que se trata con, con la morada, con de la raíz del término de Sebul. En Eclesiastés 3, del 10, 3, 10, 15, del 10 al 15 podemos ver que dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, en esta porción lo que vamos viendo también es cómo en la disposición de Dios, en el diseño perfecto de Dios, lo que Él establece en los tiempos y en el trabajo, obra o labor que Él establece es con justicia y sale de esas figuras de transaccionalismo que habíamos dicho que en este caso Jacob había sufrido en su vida por todas las injusticias, ¿no? Por no haber sido justamente retribuido por su empleador en este caso, y que lo que vemos de Dios como contraposición muy diferente al diseño de lo que sucede con los hombres es precisamente una retribución de justicia, una entrega de las cosas que Dios hace con la medida que Él conoce y que dice que no se disminuirá y que será perpetuo. Entonces nos habla de una abundancia que incluso llega hasta los alcances de la eternidad y de la perpetuidad. Entonces dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Entonces, como veíamos, el diseño divino y bien hecho de nuestro Señor en su corazón es que todo esto sea cumplido con honra, que el trabajo tenga ese resultado que provea del goce, como decía, que coma y beba el que trabaje y consiga con la obra de su labor y todo. Esto dentro del diseño de Dios realmente nos dirige en este versículo, como podemos ver también, a ver una continuidad de un sistema muy precioso, muy bien hecho, que es perpetuo y que es hasta la eternidad, porque Dios realmente había planeado hacer esto, había hecho así en este diseño, y como veíamos con la situación de Jacob, él sufre lo contrario del diseño de lo que nosotros, los hombres, traemos como injusticia ante el pago de los servicios, ante el pago de la labor. Y bueno, este es el contraste que veíamos frente al diseño de Dios y lo caído de lo que ejecutamos los hombres muchas veces. En Hebreos 4 empezamos a ver aquí un pequeño resumen, unas pequeñas puntualizaciones que quiero recalcar acerca de Zabulón y de Isaacar. Son estas. De Zabulón vamos a ver el desarrollo un poco de estas puntualizaciones. De Zabulón dice: la gloria de Yahvé habitará. Esa es básicamente la esencia de la que habíamos hablado. Luego, lugar de pesca, que inició con el ministerio en Galilea. Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Dice: representa un llamado a las naciones a morar en el monte de Yahvé, que es el monte Sión. Y habla de la separación futura entre Israel y la idolatría de los cananeos. Igual
lo vamos a explicar un poquito más adelante. De Isaacar, las puntualizaciones igual dice el asno salvaje hecho fuerte en era futura. Es de lo que habla acerca del, en la bendición, habla de este asno salvaje y vamos a desarrollar también esto. Luego dice, los judíos y gentiles son unidos en Cristo. También vamos a ver que alcanzando el séptimo día de descanso, en la casa del esposo, que hay una figura que Isaacar representa acerca de esto, y que la novia es copartícipe de cargar los pesares, las cargas con el Señor, y Israel da su fruto a Dios. También estos elementos los vamos a ir viendo en este desarrollo, donde avanzando aquí tenemos las primeras puntualizaciones que habíamos visto de Zabulón. La gloria de Yahvé habitará, es lo que decíamos acerca de la morada, el elemento de la morada. Y cuando vemos en el versículo que es acuñado el nombre de Zabulón, en Génesis 30, en Génesis 25, hay como un juego de palabras que tiene esta estructura. En el versículo dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo. Entonces, la palabra que es para dado es sabad, para dote es sebed, y para morar es sabal. Y el nombre que termina resultando para el hijo, para la tribu, es Zebulón. Entonces tenemos como juego de palabras en el original, que es sabad, sebed, sabal, Zebulón. Y bueno, que de aquí es como vemos que hay unas raíces de las que se basa, pero todo realmente apunta a una esencia vital en cuanto a la morada, ¿no? a la habitación de. Y si lo vemos en un paralelismo de representación, es la novia de Jacob, bueno, la esposa de Jacob, con esa ansia por la habitación, por la elección, ¿no? Es decir, para que su esposo la elija y habite y esté en presencia con ella, en esa morada con ella. Entonces, cuando ya vemos en la bendición que les profiere a las tribus Moisés, habíamos visto en estos versículos como también encontramos el término de habitar, que en Génesis 30 la palabra morar no es la misma que se usa en Génesis 49. En Génesis 49 lo que encontramos es Shakán, el término Shakán, que esta palabra es la que está asociada con la gloria de Dios, morando. Tal vez están familiarizados con el término Shekinah, que era esta presencia de la gloria de Dios, y con este versículo es con el que se relaciona este término de morar. Dice Dios morando entre su pueblo. Encontramos esto en Éxodo 29:45 o en Éxodo 40:35. Entonces podemos ver en realidad que esta profecía está hablando de la habitación en realidad de Dios. Porque si quisiéramos encontrar el cumplimiento de esta profecía en cuanto a lo que sucede geográficamente, nosotros podríamos ver en mapas cómo Zabulón no es un pueblo costero, no es una población que está a la plena orilla del mar, sino hay todavía otras naciones, otras poblaciones que están a orillas del mar y que separan a Zabulón del contacto directo con las aguas, con el mar. Entonces, cumplimiento geográfico o práctico plenamente no tendría en este caso. Y por eso es que cuando encontramos acerca de esta morada, tiene
este término tiene que ver con la morada de presencia de Dios más que el cumplimiento de Zabulón habitando cerca de los mares físicamente, como dice aquí en este versículo. Zabulón morará a la orilla del mar, puerto para naves. Pero históricamente, como Zabulón no tenía salida al mar, que podemos hallar esa disposición que se hace en Josué 19, estaban separados por Aser y Neftalí, entonces no tenía colindancia en realidad con el mar Mediterráneo y tampoco colindaba con el mar de Galilea. Así que vendría a ser, en un caso práctico, extraño que Zabulón tenga este llamado a ser puerto de naves y no tener puerto. Entonces, en el cumplimiento de la profecía, podemos encontrarlo muy precisamente en Cristo. Cristo cumpliendo, como siempre, todo lo que había dicho el Señor en su palabra. Lo vemos en Mateo 4, en Isaías 9. Dice, Zabulón y Neftalí pasan a formar parte de la Galilea de las naciones. Eso hallamos en Isaías. Entonces, entendiendo que Zabulón y Neftalí son Galilea de las naciones, en Mateo 4 lo que vemos que hace Jesús es, él residía en Capernaum, que está en esta zona, en el mar de Galilea, que era justo en los límites de Zabulón y Neftalí. Cuando Jesús inicia y empieza a llamar a los discípulos, lo hace aquí, justamente en este sector. El ministerio de Jesús avanza en este sector del mar de Galilea, y lo bonito es ver cómo empieza a llamar a pescadores. En estas orillas, en esta zona, ya vemos cómo empieza a llamar a los pescadores claro, conocemos que son Pedro, que también son Juan y su hermano, y cómo Jesús arranca llamando a los pescadores en esta zona de Galilea, los convierte en pescadores de hombre, y esto va dando ese cumplimiento de lo que se dice de morar junto al mar, de ser puerto para barcos. Es más, incluso en los relatos de los evangelios podemos ver cómo en las escenas literalmente dice que ellos estaban sobre barcas cuando Jesús los iba llamando, a Juan, a Pedro, y tenemos esta conexión entre estas imágenes marítimas, estas escenas ya en las aguas, y la misión evangelística de Jesús, ¿no? Conocemos estos elementos que van siendo traídos desde ahí, de el tema de ser pescadores de hombres, del evangelismo, del empezar el llamado al reino, a volverse al Señor. Y vemos como que dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, aquí la morada, la presencia misma del Señor, el Zebul, el Zabulón que estábamos viendo, habita literalmente entre nosotros, va a estos sectores que eran la zona de Zabulón, Galilea de los Gentiles, y él llama a estos pescadores aquí. Entonces, la misma morada de Dios viene y habita literalmente en el territorio de Zabulón para cumplir lo que se había dicho en estos versículos que vemos desde Jacob y Moisés. Entonces, también en el cumplimiento de la era del reino, vemos en Ezequiel 47 que Zabulón podría literalmente volver a habitar cerca de los mares. En la bendición de Deuteronomio 33 se conecta Zabulón e Isaacar con el llamado a las naciones al monte de Dios. Esa es la bendición que decíamos que hace aquí Moisés, y la tarea, el rol que se les asigna a ellos ya como tribus
es el llamado a los pueblos, que son los pueblos de los gentiles, al monte de Dios. Y también hay una relación con la abundancia de los mares, que vuelve a traer este elemento, ¿no? De los mares y los tesoros de Dios. Entonces, aquí vamos viendo que las imágenes del mar simbolizan a las naciones, los peces a personas, y la pesca que habíamos visto a la evangelización, ¿no? A llamar a estas personas. Entonces, en una esencia de cumplimiento, Zabulón termina representando, tras estas bendiciones y profecías, la predicación, el llamado de las naciones y la reunión de las naciones, el llamado hacia las naciones para ir a Dios, y Cristo y todo su cuerpo, ¿no? Los santos, la novia, trayendo a los gentiles al monte de Dios, realmente al lugar de adoración a Dios. Entonces, cuando vemos que habla en una de las partes acerca de la frontera hasta Sidón, históricamente Zabulón no tenía la colindancia con Sidón, pero Sidón se ve de alguna manera simbólicamente aquí, porque Sidón era el primogénito de Canaán. Entonces, en Génesis 10 vemos cómo Sidón es el primogénito de Canaán, y los cananeos representaban, porque esto era lo que siempre, en lo que siempre se movían cuando vemos en el Antiguo Testamento las situaciones acerca de Canaán, en la idolatría, en la adoración falsa. Por ejemplo, vemos en Primera de Reyes 16 que Acab se casa con Jezabel, que era sidonia, y a raíz de eso se introduce la idolatría en Israel. Entonces, lo que vemos ¿cómo se puede decir? En la afronta de lo que Zabulón viene a frenar es precisamente en esta figura de la profecía. Vemos que en la obra de Zabulón, él limita a los cananeos en la tierra, a los sidonios, por así decirlo, porque Sidón es a quien se hace la mención, pero en este caso los cananeos en la tierra, como el fruto de estos sidonios, ¿no? Como el símbolo, y eso significaría la eliminación o la limitación de la idolatría, la limitación para que no entre a ese territorio y así no haya esa mezcla, como habíamos visto, como pasa con Jezabel, que trae esa idolatría, que ella sidonia, y entonces se elimina en este caso la idolatría. En Zacarías 14:21 vemos que dice: no habrá más cananeos en la casa del Señor. La profecía de Zabulón entonces nos termina apuntando en última instancia a una adoración purificada, una adoración verdadera, que se trata de la habitación con el Señor, como dice, en lecho sin mácula, es decir, sin meterse con otros dioses, en una devoción verdadera, en una presencia y una morada real y anhelada, ¿no? Así como veíamos en el reflejo de esta Lea que anhelaba que su esposo more con ella, y vemos la restauración del reino de Dios, y así como trae Jesús en su inicio en la zona de Zabulón con el evangelio, ¿no? Cuando él trae el evangelio, trae el reino y empieza a restaurar desde ese sector, ¿no? Con la presencia de Dios, como decíamos, habitando entre ellos. Y ya continuando con Isaacar, no se puede encontrar muchos elementos en el Antiguo Testamento que apunten a ver la actuación de Isaacar en general, se dice muy poco. Entonces, la profecía va teniendo una interpretación más centrada en el reino y es principalmente mesiánica, es decir, con el cumplimiento también de lo que va haciendo Jesús y su obra más adelante.
En el elemento de asno fuerte que vemos, dice en Génesis 49, Isaacar es un asno fuerte. En Jeremías 2 describe a Israel como un asno salvaje. Jeremías lo describe así. Entonces, vemos de alguna manera que este asno salvaje del que se habla se vuelve proféticamente, se vuelve en su desarrollo un asno en verdad fuerte y disciplinado en el reino. La palabra fuerte que se utiliza aquí en este versículo de Génesis 49 hace referencia a una fortaleza de los huesos. Es como decir huesudo, pero no huesudo de flaco, sino de como quien es de huesos robustos, macizos. Y este término es muy poco utilizado en las escrituras, tiene muy pocas concordancias y se lo ve en Job 40 también, y es precisamente esa esencia de una fuerza muy grande y implica, en realidad, alude a una fuerza que es dada por Dios. También vemos más adelante la mención, dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Entre los apriscos también dice, se traduce como entre los rediles y o entre dos cargas. Entonces, cuando se ve este elemento de rediles y dos cargas, se hace esta referencia de, como habíamos dicho en las puntualizaciones, que es acerca de, dice, los judíos y gentiles unidos en Cristo. Es decir, aquí, entre estas dos cargas que refiere, o entre estos rediles, como que es más de uno, habla de esa unión que Jesús trae, de ya el cumplimiento, de poder unificar y volvernos un pueblo en Dios, como dice más adelante también en el Nuevo Testamento de la palabra. Y que hubo un tiempo que estábamos alejados, dice la palabra, pero que con la obra de Jesucristo venimos a ser ahora unos. Nosotros tenemos la adopción como gentiles y venimos a ser uno en Dios. Y esto realmente es a lo que alude en esta figura de rediles y los dos rebaños de los que estaría hablando. Finalmente nosotros vemos que hay un solo rebaño, hay un solo pastor, y este es el símbolo que veíamos, que terminamos siendo unidos en Cristo. Luego vemos que más adelante dice, vio que el descanso era bueno. En el descanso, cuando vemos en Hebreos 4, el descanso se refiere a lo siguiente. Se refiere primero a la tierra prometida, se refiere al descanso milenial que vemos en Hebreos 4 y al reino sabático. Entonces, el término que vamos viendo aquí acerca del descanso, del reposo, que nos revela en esta parte, este es Hebreos 4, que como decíamos, es el descanso milenial que está hablando. Aquí dice que se relaciona también con imágenes nupciales. Este término de esta figura, dice en Ruth 1 y 9 podemos ver esta imagen, y dice, y les permite encontrar una vida dichosa en la casa de un nuevo marido. En esto que vemos en Ruth, después en Isaías 62 también vemos imágenes matrimoniales y el elemento del descanso como una unión de pacto con Dios. En Isaías tenemos imágenes de
de animales salvajes que comparten este descanso. Habla de este descanso, esta tierra prometida, este lugar de descanso, donde incluso va a haber paz hasta con los animales, ¿no? Que vamos a entrar en ese lugar de armonía y de tranquilidad y de un descanso pleno. Entonces, cuando vemos el fragmento de Hebreos 4, como decíamos, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este es el reposo milenial del que está hablando. Y el término que utiliza en cuanto a reposo, Pablo en el Nuevo Testamento es en este Hebreos 4:9, es sabatismos, que viene del Strong sabatismo, que significa reposo del cristianismo, como un típico del cielo. Esta connotación que empezamos a ver aquí realmente nos muestra que Pablo en el Nuevo Testamento no estaba hablando de una anulación realmente de esta figura de un descanso, de un lugar y tiempo determinado de entregar, de tener el reposo, el lugar de habitación y morada con el Señor. Y aquí es donde más o menos se va profundizando también ese hecho de ver la conjunción de ambos, Zabulón e Isaacar, que van juntos. Pero algo muy interesante también, veíamos que el asunto de la morada, de la habitación con Dios, o ese anhelo de la esposa, como habíamos visto en la figura con Lea, viene antes. Es decir, en ese anhelo de pasar un tiempo con el esposo, es que luego tenemos, por así decirlo, en conjunción o por consecuencia, el descanso de una tierra deleitosa y de todos estos elementos que aquí los vemos en la profecía, ¿no? Dice: Isaacar es muy fuerte, que se recuesta, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. En este término de descanso, de reposo, la palabra reposo y la palabra bueno que se utiliza en estos versículos, las vemos en otras porciones de la palabra, donde dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Aquí, ¿qué quiero vincular? El bueno también lo utiliza en otro versículo en el que está hablando de la tierra prometida. El reposo aquí lo está hablando de la tierra prometida, de la heredad que Dios va a dar. Entonces, una vez que nosotros tenemos el lugar de disposición, de anhelo de la morada con Dios, después tenemos el descanso. Y eso es por la habitación, eso es por el compartir el tiempo, el espacio, el lugar con el Señor, con la presencia del Señor. Y esa presencia termina siendo nuestro lugar, por así decir, nuestra tierra prometida, de la que está hablando en Hebreos 4, nuestra tierra nuestro reposo, nuestro descanso, que habla de un lugar, así como nuestro jardín del Edén, nuestro lugar de convivencia y de presencia con el Señor. Entonces, cuando vemos que aquí Pablo hace esta pequeña alusión con este término de sabatismos como algo muy entendido dentro del cristianismo en ellos, como dice aquí en la figura del Strong,
dice, reposa el cristianismo como un típico del cielo. Es decir, este descanso, esta morada, este anhelo que tenemos del lugar de la presencia con Dios, nos termina haciendo entrar en ese pedacito de eternidad, de cielo, de Edén, del lugar de la habitación con Dios, donde es eso, es como prefigurar un constante Edén del séptimo día, como nos indica aquí en Hebreos, en Hebreos 4, ¿no? Entonces, ya se entiende que más que ser un mandamiento de obligación, un mandamiento de fuerza, realmente Jesús viene a traerlo, a prefigurarnos que era verdaderamente morar con el Padre, estar en su presencia, el llamado a las naciones, en el cumplimiento de Jesús y el descanso mismo, el reposo que viene a ser que en esta tierra deleitosa que es la tierra prometida que decíamos, ¿no? Entonces, aquí finalmente tenemos también que en estas imágenes, como decíamos, hay una relación con las imágenes nupciales y matrimoniales en este elemento del descanso, pero también más adelante, cuando dice dobló su hombro para cargar, esta porción del versículo vemos que hace una alusión, una relación con Rebeca cargando un cántaro, por ejemplo en Génesis 24, con Cristo, por supuesto, cargando la cruz en Juan 19. Luego también tenemos al buen pastor en los evangelios, al buen pastor cargando a las ovejas, o bueno, a la oveja perdida, por ejemplo, en Lucas 15. Tenemos en Isaías 53 que Jesús, bueno, el Mesías se hablaba aquí que iba a cargar con las iniquidades. Entonces, este elemento de la carga que uno lleva, que ya termina siendo en el cumplimiento, por supuesto, con el Señor Jesucristo, pero también con la novia, como vemos a Rebeca en la carga del cántaro, por ejemplo. La novia, el cuerpo de Cristo, termina siendo quien también lleva el yugo del novio, el yugo que dice que es manso y que es ligero, pero con quien realmente está apoyada para avanzar en llevar estas cargas, como dice en el versículo de esta profecía, dice dobló su hombro para cargar. Entonces vamos avanzando en la linealidad de esta bendición, de esta profecía, y vemos que tras entender la habitación y la morada plena con el Señor, más adelante vemos que hay una comprensión del descanso que es en Dios, y por consecuencia también vemos que eso trae ¿cómo se puede decir? La fuerza, la ejecución, la acción del servicio, de llevar las cargas, ¿no? De avanzar con la obra del novio y en conjunto. Y dice más adelante, siervo del tributo, que es una explicación que se puede relacionar con la palabra de la viña, que vemos en Isaías 5, en Lucas 20, donde Dios busca el fruto de Israel. Isaacar termina convirtiéndose en siervo del tributo, como un símbolo que sería Israel finalmente produciendo el fruto para Dios. Y aquí lo que veíamos como en las puntualizaciones, entonces en este resumen tenemos toda este cumplimiento, y nosotros como pueblo de Dios, y que terminamos rindiendo estos frutos de los que Dios nos habla en muchos versículos, sobre todo en los evangelios vemos muy reiterativamente este tema del fruto que debe ser dado. De los frutos también tenemos en las cartas de Pablo
el tema del fruto, de los frutos del Espíritu, o tenemos todos los frutos de lo que empezamos a hacer, ya revestidos de la gloria del Señor, porque habíamos hablado en los temas anteriores que las obras que en realidad ya simbolizaban las vestiduras, ¿no? Las obras de los santos, las vestiduras, nos hablan de aquellas cosas que se hacen y nos revisten, y nosotros empezamos a portar un fruto, empezamos a portar estas vestiduras, empezamos a portar esta gloria y esta envoltura de como novia del Señor, que decía en la palabra que la novia es la esposa, es la gloria del esposo, ¿no? Entonces en este brillo vamos compartiendo las cargas, como decíamos de la anterior porción del versículo, compartimos las cargas con el Señor y servimos el tributo, es decir, se rinden los frutos, ya dedicados exclusivamente en una adoración pura, en una adoración verdadera, como habíamos dicho, sin contaminaciones de Canaán, de los sidonitas, o sea, de todo lo que tiene que ver con la idolatría, porque ya entendiendo en las figuras de Zabulón, se pone un límite a eso, se pone un límite a la idolatría, se entrega por completo el corazón al Señor, se rinde hasta un espacio y tiempo de morada, de habitación, en este diseño que marca del séptimo día del Shabbat, para entrega, para encuentro con el Señor. Se tiene el descanso, que es la tierra prometida, esta porción del cielo de eternidad vivida con el Señor, y esto lleva a esa consecuencia de estar fortalecidos como asno fuerte para llevar las cargas, para continuar la obra, y el servicio del tributo, ¿no? Que es rendir los frutos de todo esto al Señor. Entonces es una linealidad y una secuencia que me parece súper preciosa. Muchos detalles se han podido tal vez escapar, pero realmente cuando terminamos viendo todo esto, las profecías no terminan siendo tanto de la historia o de lo que van a hacer las tribus en sí mismas en el Antiguo Testamento, si bien sí algunas cosas se completan, pero como habíamos visto también en los otros casos, habla de lo que termina siendo Cristo y su pueblo, su cuerpo, su iglesia, en todo, en el conjunto, ¿no? Y bueno, en Zabulón podemos resumir que tiene esta esencia de misionero, es decir, es llamado a ir a las naciones, pero en un diseño en el que tiene que tener la morada para que eso sea posible, es decir, la presencia de Dios para llevar esa presencia a las naciones. Y no como el diseño caído, que es el transaccionalismo, que lo vemos desde Lucifer, que le dice: por la multitud de tus contrataciones, es decir, de esas transacciones, él cae, y justamente habla le está hablando al rey de Tiro y Sidón, si no me equivoco, en este caso. Entonces vemos cuál es la diferencia. Zabulón abraza la presencia de Dios, y en ese abrazar de la presencia de Dios es que cumple la gran comisión, cumple la misión, porque se hace en realidad deseoso de la morada, de la gloria de Dios, de la habitación del Shekinah de Dios, y recién ahí es que puede extender el llamado a las naciones, portar esa presencia hacia las naciones para llamarlos junto a Isaacar al monte de Dios. Y Isaacar también, que es esta fuerza, que lo vemos más en un sentido, tal vez en ese paralelismo, como decíamos, de la quietud, también que habíamos visto en la esencia de Job, que es una mansedumbre, como era también un rasgo de nuestro Señor Jesucristo, es un rasgo de Él, que lo vemos desde los evangelios, pero habla de una fuerza, de una verdadera fuerza que irrumpe y que va en contra de todo eso, y que puede lograr un servicio, una obra muy esforzada, que trae también a la unidad, que trae también al descanso, y ese descanso en el sentido de esta tierra prometida de habitación también nuevamente, y de fecundidad o prosperidad, frutos, multiplicación, etcétera, ¿no? Entonces, este es el cumplimiento en Cristo y el reino de Dios, con estos elementos que podemos haber visto ahorita en los paralelismos. Qué lindo, la verdad, muy claro.
Y bueno, nos queda mucho, que tiene muchos elementos para analizar y nos lleva, te das cuenta, a alinearnos al Señor. Todo lo que venimos hablando nos lleva a alinearnos. Es muy hermoso la unción que tiene la profecía y la bendición de Isaacar y de Zabulón, cómo van unidos y cómo lo podemos aplicar ahora con este descanso, este acercamiento al Señor. Me sorprende, estoy muy, como se dice, ministrada, consternada por lo misericordioso que es el Señor y cómo Él nos enseña en cada detalle de su palabra. La verdad que nada está al azar, nada, ni siquiera el lugar, lo que pone, no, nada, todo es para un propósito, y es acercarnos a Él, alinearnos a Él, mostrarnos ese descanso en Él, ese amor en Él, esa búsqueda sincera que uno debe tener hacia el Señor, ¿no? Dejando a un lado el contradiseño, el antidiseño, sino buscar el verdadero diseño que nos muestra ahora Zabulón e Isaacar. Qué lindo. Gracias, Mafecita, me encantó. La verdad, de mucha bendición, y bueno, esperamos que sea de bendición para todas las personas que puedan ser alcanzadas con este mensaje.